Metal Family es una webserie creada por Alina Kovaleva, la cual ya cuenta con una primera temporada concluida de 10 episodios y con una segunda de actualmente 6. Material el cual podrás encontrar de manera gratuita aquí en YouTube y el cual podrías ir a ver de una manera muy rápida, ya que los primeros episodios son realmente breves y la duración va subiendo a medida que avanza, algo que también demuestra cómo todo este proyecto fue tomando fuerza, el cual, y por si se te llegaba a ser conocido, puede ser por el video musical que se hizo viral hace muchos años ya, del cual la misma serie se desprende, así que bueno. Así como lo hacemos en el canal, en esta ocasión hablaremos de los aciertos y desaciertos de la obra, analizando un par de cosas, hablando de lo que pasó y lo que no, y también de lo que podría ser. Así que sin más que decir, vamos a ello. La serie, así como su nombre lo indica, nos muestra los días de la familia, conformada por Victoria, una motociclista muy ruda, Glam, un señor muy extraño, Dee, el hijo mamón, y Heavy, el adolescente inmaduro, además de algunos otros personajes. Aquí directamente no me voy a poner a resumir todo, más que puntos muy específicos, ya que realmente hay muchas cosas en las cuales no vale la pena indagar tanto. Así que bien. La serie comienza con una continuidad muy episódica, la cual nos muestra la peculiaridad de los personajes ante los demás, lo cual creo que será uno de los puntos que más se recalcan a través de la serie. Y esto me parece importante irlo explicando, pero si bien el primer capítulo a día de hoy hasta podría verse como solamente el chiste estirado de los maestros conservadores que no entienden que pueden existir padres que no piensen como ellos, digo, bueno, es un chiste que se ha resumido en chingos y chingos de viñetas ya. El hecho de que la serie parta desde aquí nos deja ver que los personajes de la familia son peculiares para la gente externa, pero también lo son entre ellos, y esto es algo que quiero explicar más adelante. Ahora bien, otro punto que podemos ver es en estos primeros episodios cómo los personajes parecen tener personalidades muy marcadas, o sea que no pueden verse alterados por el entorno. Algo así como mencioné, al ser capítulos episódicos, al inicio es algo que funciona muy bien. Y con un caso más fuerte de esto podríamos hablar de Dee, al que definí como el hijo mamón. Pues siempre guarda la misma actitud y la mayoría de sus intentos salen bien. Es una persona que planea las cosas y no se sale de ellas, lo cual es un contraste enorme con lo que es Heavy, quien prácticamente es un contrario perfecto. Sin embargo, y aquí, ahora sí, contradiciéndome un poco, te mencioné que la serie se encarga de fomentar sus personalidades y hacer que las mismas no se vean alteradas, pero aún pese a esto no se exime de los momentos donde el entorno los supera y los hace actuar de maneras diferentes. Por ejemplo, en el caso de Dee, cuando cobró por ayudar en un examen, pero terminó siendo golpeado por ayudar a Heavy, fallando en un plan. O un mejor ejemplo, que es cuando Heavy va a buscar a un bar a Victoria, donde podemos ver a una mujer llena de confianza y habilidades, además también rodeada de amigos, todo para al final saber que no es así. Ella no considera a los demás sus amigos y tampoco confía tanto en sus habilidades como para poder ganar limpiamente, siendo que esto hace que la personalidad tan marcada de los personajes ya vaya mostrando que una personalidad no lo es todo. A ver, Pep, entonces, según tú, un buen personaje tiene que estar reescrito. Ajá. Bueno, hay que entender esto. Una reescritura es lo que su nombre indica, tomar al personaje y alterar cualidades en pro de lo nuevo, olvidando lo viejo, tenga o no sentido alguno. O sea, es como hacer que tu personaje cambie radicalmente solo porque sí. O bueno, esto es una manera muy pero que muy resumida de entenderlo. En este caso, el ver cómo las personalidades existen, pero que esto no implique que los personajes enfrenten otras cosas, es bastante bueno, porque nos demuestra cómo el personaje vale más que por solo una característica. Aunque bueno, también admito que di ejemplos muy a mi conveniencia, porque no es como que Heavy sea el personaje más cerrado del mundo, más bien es el único personaje de la familia que no tiene un rasgo definido, es simplemente el adolescente inseguro normal que solo vive su vida. Y creo que el tener un personaje así en medio de los demás no es para nada malo, o no es como si afectara las cosas, ya que la serie tampoco es que le haya exigido mucho de momento, aunque sobre las exigencias y el cambio de ritmo voy a hablar más adelante. Hablando un poco sobre esto, y ahora sí, yendo al personaje que me faltó,
A día de hoy, Glam es el personaje más desarrollado y profundizado de la serie, algo que atribuyo al tiempo, más que nada por el enorme hiatus de la serie. Si no, estoy muy segura que ya tendríamos algo parecido con Victoria o al menos un desenlace con Chaz. Pero en fin, Glam es un personaje muy peculiar, y es que aún dentro de la familia es bastante raro, y en sus inicios se puede definir como alguien que prioriza más que nada el bienestar de su familia, además de tener las cosas muy en claro, como si de alguna manera supiera lo que va a pasar o lo que está pasando. Y aquí creo que no podría pasar sin mencionar todos los guiños que tenemos a cosas futuras, más que nada en el capítulo donde Dee le pide ayuda para tocar la guitarra, mostrando cómo el tema sí es capaz de sacarlo de quicio. Este capítulo me parece de por sí extraño, ahora que lo pienso mejor, pues es la única vez que podemos ver una actitud tan brusca de parte de Glam, como si estuviese preparado para desanimar a Dee y no apoyarlo con esto, sin palabras de ánimo o incluso una lección decente para entender las cosas. Y es que bueno, si bien la guitarra no es el instrumento más complejo, con una mala enseñanza sí puede parecer algo difícil, y más si Glam lo hace sentir como un tonto cuando no puede tocar una nota que Dee no debería saber. Porque bueno, pedirle algo imposible a alguien mientras le dice que no será capaz es bastante desanimante. Y acá no sé si fue intencional, pero el hecho de que le dé una guitarra eléctrica para la lección puede ser referencia a que tocar una eléctrica es más fácil que una acústica. Por ende, si con lo fácil no puedes, menos vas a poder con algo difícil. Y otra cosa interesante del capítulo es ver cómo cuando Dee está completamente rendido, Heavy consigue hacer las cosas a la primera, y Glam menciona que así es como es, Heavy es bueno en eso, aquí no hay sorpresa ni nada, por lo cual puedo intuir que Glam ya lo sabía, pero nunca quiso llevarlo por ese camino, mientras que Dee sí sintió la necesidad de alejarlo del mismo. Y como dato más importante, tenemos la frase de molestia de Glam, lo cual ahora sí es un avance hacia su pasado. Y con esto hay que entender que la serie comienza a manejar dos líneas del tiempo, una en donde está la familia y cuyos personajes principales son los hijos, y otra que es la pasada, donde el foco recae en Glam y Chaz. Pero empezando ahora sí que lo que fue el pasado de Glam, sería poco decir que estos dos episodios fueron solamente buenos, y es que nos muestra un contraste muy claro con lo que hoy en día es el personaje. Y ahora sí, ya tenemos un paralelismo con el capítulo de la guitarra, pues Glam viene de una familia de músicos con un padre directamente abusivo, y aquí nunca queda claro si trata de vivir a través de él, pero queda claro que no siente nada más que decepción por Glam. Por ende, no mide si es capaz de o no seguir con el camino que él quiere, y no le importa hacer algo tan estúpido como lastimar directamente las manos que está entrenando. No sabría cómo definir exactamente a la familia de Glam, pero diría que es un círculo en donde el más joven es incluso más bajo que la servidumbre, no dejando ni siquiera que tenga una vida privada en ningún aspecto, algo que podemos ver de gran manera con la maqueta escondida, en donde vemos que el mayor sueño del personaje es ir un poco más allá del parque para ver las cosas, algo que parece incluso más grande que el deseo de enorgullecer a su padre. Las cosas aquí toman un giro cuando conocemos a Chaz, un chico pobre que presenta el mismo examen de música que Glam, pero que termina en primer lugar, y este personaje es quien principalmente lo empuja a lograr cosas nuevas, y la más rara de estas es la música. ¿Y a qué me refiero? Si bien Glam pasó toda su vida siendo un músico, sería correcto decir que no la disfrutaba, y más allá de la teoría, no era más que un recurso para ponerse a la altura de lo que su padre quería. Sin embargo, cuando Chaz le muestra algo completamente diferente a ella, y cómo la misma puede venir de cualquier parte, las cosas cambian, e incluso me gustaría mencionar una parte en concreto que refuerza mi punto. Yo no te estoy siguiendo, simplemente vamos al mismo lugar. ¡Ja! ¿Sí tú? Yo me dirijo al examen de ingreso del conservatorio. Igual que yo. ¿Tú? Pero tú... ¿Qué? No luces como músico. Deberías dejar a los músicos decidir cómo quieren lucir. Y es que esto viene a romper por completo la idea de lo que un músico significa y lo opuesto que puede ser, algo que al final le da vida a Glam. Y profundizando un poco más en esto del redescubrimiento, la serie nos plantea cómo Glam es un ser completamente alejado de todo aquello que no sea música.
pero en un espacio muy selectivo aún así. Pues si bien la música que se le enseñaba tenía una fuerte base teórica, no hay que olvidar que la misma es un arte, y el hecho de forzar esto no lograba que Glam pudiese llegar a un potencial mayor. Y de hecho mencionan cómo su hermana estaba en un tercer puesto en el examen. Por ende, esto también reafirma que ella tampoco era capaz de hacerlo por el ambiente, o al menos nos podría dar a entender eso, lo cual me parece interesante. Y en sí, ¿a qué voy con esto? Algo que parece que la serie no toma con tanta importancia o que suele olvidarse es que Chaz logró superar a Glam en el examen, pero esto puede ser no porque sea mejor, sino porque es más libre a la hora de entender las cosas, musicalmente hablando. Además, que si rebuscamos un poco, hasta podríamos hablar de cómo las heridas de Glam podían hasta volverlo más torpe a la hora de hacer las cosas. Pero en fin, volviendo al tema de lo que es la reinterpretación, es interesante poder ver cómo el mismo elemento puede nacer en puntos diferentes, pero aún así coexistir en uno mismo, tal cual lo vemos aquí. Además que bueno, como te mencioné, algo que la serie llega a omitir es el nivel de los personajes, pero aún así es interesante ver cómo cuando la banda de Chaz y Glam ya está consolidada, Glam es quien lleva la guitarra con los arreglos de más trabajo, mientras Chaz es solo un acompañamiento, demostrando así que al final Glam posiblemente tenía mayor actitud para la música, algo que pudo descubrir cuando dejó a su padre, pero que así como sabemos, al final también termina dejando un poco de lado la historia de Chaz, pero aquí pues ya me adelanté bastante, así que mejor vamos a la conclusión de Glam. Lo que pasa acá es que Glam había estado escapando todas las noches para irse con Chaz. Sin embargo, había seguido viviendo normal con su familia. Esto a pesar del desgaste mental que le causaba. Y aquí es interesante ver cómo la felicidad de golpe es lo que le da un cambio tan drástico a su personalidad, la cual comienza a asustar a su padre, pues ya ni siquiera es capaz de intimidarlo como lo hacía antes, algo que le causa un profundo temor. Pero ¿a qué se debería esto? Pues hay que entender que el padre, si bien no se aclara el por qué es así, sí es un personaje que no tiene amor por nada, más que por el perfeccionismo y el control, llevándolo a puntos extremos y estúpidos, como hacer una revisión continua a su hijo e incluso considerándolo menos que la servidumbre. Así que al final todo esto llega a un clímax, pues en uno de los días más importantes de Glam, cuando este llega encuentra toda su maqueta rota y a su padre esperándolo para que entre a justificarse. Y esto es el quiebre de Glam, pues todo en lo que trabajó, todo lo que representaban sus sueños y futuro ya no están, ya no hay nada por qué volver. El hecho de hacerlo sería perderlo todo, comenzar de cero, no volver a la nueva vida que estaba conociendo. Así que al ver todo esto y sentir el temor de regresar, Glam decide no hacerlo. Y es que lo que pasa con el padre, pues bien, aquí no sabemos cómo fue exactamente que descubrió las cosas o cuál fue su reacción. O sea, sí podemos ver el golpe en la hermana, la cual obviamente mencionó que Glam no estaba ensayando, pero este se debió más que nada a que la cuerda se había caído un poco antes de irse. Entonces en la revisión es cuando todo esto debe haber salido. Y aunque no lo muestren, el hecho de saber lo que estaba en el diario debió ser el mayor temor del padre, quien ya estaba tomando cierta distancia debido a la nueva personalidad de Glam. Y esto me gustaría explicarlo, ya que anteriormente te mencioné que una cualidad del padre es el control obsesivo. Sin embargo, ¿en qué sentido tendría esto si permite que su hijo salga del mismo? Y para esto te agrego dos posibles. Lo primero, y que considero más posible en cierta medida, es que a este punto, y viendo lo del diario, él ya tenía un miedo que no podía calmar fácilmente. Por ende, el hecho de dejarlo ir pudo ser más como una búsqueda de seguridad, lo cual también se podría reforzar con el arma, la cual cuando la compra no tiene una justificación de. Pero viendo el cómo es caracterizado, el miedo también podría haber sido una de sus cualidades principales. Además de esto, el hecho de que años después y con su muerte, Glam reciba esa misma caja
pero solo con las partes de la maqueta, las cuales ya estaban deshechas por los años y las cuales tuvieron que sacarse de la basura para así ser entregadas, pero no el diario que estaba seco y a los pies del padre, podría también ser una muestra clara de que el padre temía lo que estaba escrito en él. Temía que su hijo pudiera hacer eso, por lo cual necesitaba seguridad. Y en la segunda, que en parte es mucho más simple pero no por eso menos válida, el hecho de recoger la caja de la basura y guardarla durante tantos años para poder dejarla en su testamento y además de eso apoyarlo con la frase de ¿abandonaste a tu familia? Puede ser debido a la inseguridad de ver partir a Glam por siempre y a la fe que tenía de que iba a regresar para hacer que todo volviera a ser como antes, como teniendo una seguridad de que eventualmente pasaría y podrían hablar de ello. Y con la frase citada podríamos mencionar un poco de manipulación e incluso, si rebuscamos mucho, un poco del cariño que su padre todavía le tenía. Aunque, si me lo preguntas a mí, ambas razones podrían tener su validez y para fines de la historia perfectamente podrían ser canónicas, así como dicen los chavos. Pero en fin, aquí lo que me parece más que excelente es la buena caracterización que se le dio al personaje, pues no solo es una victimización muy torpe, más bien es un personaje que se vuelve peculiar debido al entorno. Estamos hablando de alguien que no vivió sus años de juventud como debería hacerlo, solo estuvo encerrado dejando que todo pasara mientras tenía sueños pequeños y metas banales, algo que en definitiva lo estaba orillando a un camino bastante oscuro, y como muestra tenemos los arrebatos más altos de su padre, como hacerlo sangrar, violentar a otros miembros e incluso comprar un arma, algo que no ayudaba mucho con los deseos tan fuertes y serios que Glam había descrito en su diario, haciendo así que Chaz sea en toda norma el salvador. Otro personaje que tampoco es que lleve la mejor vida, pero al no saber tanto de ello no voy a emitir un juicio tal cual. Dicho todo esto, el personaje de Glam me parece de lo mejor que esta serie nos puede ofrecer, y ver que las tragedias le dan un cambio tan brutal para después tener escenas que nos demuestren cómo es que no ha olvidado, sino que ha madurado y cambiado, es algo sinceramente increíble. Ahora bien, directamente tal vez me pegué mucho con esto, pero solamente quiero que quedara claro lo que pensaba con respecto al personaje. Ahora sí, con respecto a lo que mencioné sobre las líneas, también es necesario hablar del cambio de ambiente, por decirlo así. Y es que puede parecer que luego de lo que vemos con Glam y Chaz, los problemas de Heavy y Dee se vuelven súper banales. Sin embargo, esto me parece un gran acierto y una oportunidad bien aprovechada. ¿Y a qué me refiero? Pues bien, si hay algo con lo que usualmente tengo problemas, es cuando una serie tiene una pseudo obligación de victimizar a cada personaje, haciendo que todo personaje relevante tenga un pasado trágico o le tenga que ir mal para que el espectador pueda empatizar con él. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Y aquí tenemos un buen ejemplo. ¿Por qué si lo feo ya le pasó al padre y está decidido no repetir el ciclo, tenemos que ver a los hijos sufriendo también? ¿Qué sentido tendría esto en la historia? Y es que si bien el principal problema de Dee es que no tiene la confianza de acercarse a la chica que le gusta y ser decidido, el problema se acompaña muy bien con su personalidad obsesiva, y esto es lo que mencioné antes, ya que aquí podemos ver cómo la personalidad se va rompiendo, y esto es lo que da más juego al personaje, pues bien podría dejar de ser lo que es para así avanzar, y directamente esto es un gran acierto, porque a pesar de ser un problema más simple, le quita a los personajes la faceta unilateral para darles más cualidades y aprovechar las cosas al máximo. Y un gran toque es ver cómo todo podría solucionarse si se sincerara, pero no lo hace. Todo así bien XD, somos chavos, ¿no? Ahora, en el capítulo final, o sea, hasta donde va de momento, la relación de los hermanos avanza, y es agradable ver cómo Heavy es más abierto con lo que siente. Y si bien no lee muy bien el ambiente, el que sea como es, no solo queda como una contraparte de su hermano, sino que lo hace alguien único. No, Pep, ese es el hijo del Chaz. Neta, yo lo vi en TikTok, te lo juro. Continuando con el menos a más, también tenemos el camino de Chaz y cómo este se ve separado del de Glam. Y es que bueno, en este caso todavía hay mucho que no sabemos del personaje como para emitir un juicio tan amplio como el que hicimos con Glam.
pero aquí diría que Chaz es un personaje que sabe y comprende tanto por lo rápido que creció, pero pese a esto, el entorno poco a poco lo va superando, y para él no fue tan difícil dejar el conservatorio y seguir sus nuevas metas, lo cual, si bien no es el camino fácil, sí lo fue en ese momento, y con el apoyo de Glam esto parecía imparable. Sin embargo, cuando el entorno lo supera, que es más que nada con su adicción, las cosas se ponen muy feas para él, pues toda esta seguridad que tenía ya no existe, no hay lugar para el cual volver, no hay un camino que retomar, ya lo perdió todo, dejándolo solo con Glam, pero aun cuando estaba esperando por él, también fue abandonado. Aunque denominar esto como un abandono sería hacer un poco de trampa, ya que Chaz estaba donde estaba por el apoyo que él le brindó, así que tampoco podríamos decir que aún tenía una deuda por él. Siendo así que en este caso, y como bien dice Glam más adelante, él escogió familia, no siendo como su padre. Y es que al final, él no amaba tanto la música o la fama como para hundirse en ella, a diferencia de Chaz, que más que nada quería probar algo, lo cual nos demuestra cómo los personajes van cambiando. Y no quisiera denominar aquí como inmaduro a ninguno, pero lo cierto es que creer que todo se queda igual y nada se mueve es un pensamiento bastante infantil. Pero como digo, dudo que esto sea lo último que veremos de Chaz, además que en la primera temporada lo vemos conviviendo con la familia de manera muy normal, así que las cosas volverán a su curso de vez en cuando, pero no sabemos a ciencia cierta cómo es que pasará, así que bueno. Algo que me salté muy a propósito son los datos adicionales de la obra, más que nada en las preguntas y respuestas. Y es que bueno, siempre diré que las obras deben ser capaces de contar las cosas en el momento y no en datos externos. Y esto lo menciono más que nada porque sí pueden existir algunas cosas que cambien mi percepción con los datos, pero directamente esto es algo que quise omitir, más que nada porque algunas cosas que se mencionan también están ocurriendo en la serie, y los datos más que reveladores son simplemente curiosos, como cuántos años llevan casados, qué les gusta hacer y cosas así. Tampoco es algo tan invasivo. Ah, o sea, ya nada más porque te gusta, no es malo. Ah, mira, qué mamá. A ver, quiero poner un ejemplo acá. En One Piece tenemos los famosos SBS, que es Oda respondiendo y contando algunas cosas. Y si bien se incluyen en algunos tomos, los datos no están dentro del manga. O sea, son datos que de no ser por fuera, no los sabríamos. Y el problema aquí es que muchas veces suelen ser datos que cambian las cosas retroactivamente, como el nombre de algunas frutas, la descendencia de algunos personajes, lo canon de algunos personajes de las películas y cosas así. Siendo que leer el manga no te garantiza que sepas todo, a menos que también estés atento a lo que el autor aclare luego, a lo que siempre me hará quejarme de lo deficiente y apresurado que se ha vuelto la obra. Pero bien, volviendo a Metal Family, el caso con los datos extras es medio peculiar, así que voy a tratar de explicarlo bien. De primera, ya entiendo que esto es necesario para la retención, o sea, los capítulos no son enchiladas como para salir cada 2 días, por ende, estas dinámicas ayudan bastante a los autores. Sin embargo, aquí también tenemos datos que no tienes en la serie, y el problema con esto es que deberían estar incluidos ahí, no en algo extra. Sin embargo, te acabo de decir que es medio extraño, o más bien interesante el cómo se lleva, pues si tú consultaras estos, a lo mejor sabrías de personajes que no son tan relevantes, de tramas que posiblemente vengan a futuro, o el desenlace de algunas cosas, pero no sabrías el cómo. Y ahora bien, esto, muy a diferencia de mi queja con los SBS, es que todo dato extra incluido es también un dato que poco a poco se va uniendo a la historia, así que eventualmente lo vas a ver, veas o no el material extra, el cual es tu gusto ir a verlo o no. En este caso, los datos extra no me parece justo contarlos, pero tampoco considero que sea un error tenerlos o contemplarlos. Más bien, creo que como material extra sí funciona, y esto no afecta para nada la narrativa. Más bien, si de algo parecido podría quejarme, es que tan canon sería el primer corto donde conoce a Victoria, porque si vieras la serie como está en orden, solo verías el cómo la ve afuera de la cafetería, pero no sabrías todo lo que hizo para acercarse a ella, ya que no está incluido.
aunque esto tampoco es que cambie tanto la percepción de las cosas, pero sí queda muy extraño el pensar cómo fue que se conocieron, aunque como van las cosas yo creo que también será un agregado más adelante. Otra cosa que también podría recriminarle un poco a la serie es cómo al manejar dos líneas no siempre termina de contar algo para pasar a lo siguiente, y como lo que dije con el episodio donde juegan, no hay tanta tensión en la historia de Glam y Chaz jóvenes, si ya sabes que terminaron bien. Más bien creo que la serie debería plantear problemas más actuales de los personajes, aunque bien creo que la cosa pinta para allá, también con las menciones extrañas de cosas en la ciudad, pero pues la verdad meterme en eso ya sería mucha teoría de mi parte, así que bueno. En conclusión, recomendada. La serie tiene un excelente manejo de personajes y es genial ver cómo los mismos cambian, pero a pesar de lo extremo que sea el cambio, el mismo guarda sentido. La misma serie sabe mucho cómo jugar con el mundo y darle coherencia a los personajes para cambiarlos a su modo. Todo esto mientras la historia se va contando, y definitivamente diría que es excelente en este punto. Además de esto, el hecho de ver cómo la misma ha ido avanzando y se ha mantenido firme en el sentido de la emisión, esto a pesar de lo que pasó, cuyo dato no mencionaré ya que YouTube es muy sensible con ese tema, pero es fácilmente investigable porque la serie tuvo un hiatus. Se nota mucho cómo el trabajo ha mejorado, más que nada en la animación y el cambio de arte visual. Un cambio ultra drástico que podemos ver justo cuando se hace la mención del video musical en donde se conoce a Victoria. Dicho esto, y hablando más sobre la narrativa, me parece que la misma ha tenido un guión más que conciso, pues se nota mucho lo que trató de hacer dejando un par de menciones y que cada personaje iba tomando su camino. Si bien me quejaría un tanto sobre cómo hay personajes como Heavy o Victoria que no son tan profundos por decirles así, la verdad es que son personajes que funcionan bien con el entorno y no entorpecen las cosas para nada, así que de mi parte no hay ninguna queja. Además de esto no lo investigué, pero si la serie no tiene un guión y se escribe sobre la marcha, qué buen trabajo de escritora tiene también. En fin, lo único que me quedaría decirte es que por si aún tienes las dudas, pases a verte la serie por YouTube, ya que te la hiper mega pinche recomiendo. Por cierto, si esta reseña te gustó, también tengo un Ko-fi, en donde podrás apoyarme muchísimo con alguna donación, si es que tu bolsillo o corazón te lo permite. De otra manera, me ayudas mucho siguiéndome en cualquiera de mis redes sociales, o si ya de plano nada de esto te convence, con un comentario o un like me ayudas bastante para que YouTube diga, no hombre, la gente sí que le gusta este canal, hay que recomendarlo más, ya que de esta manera me alcanza para comer. Y ahora sí, sin más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.